el número de junio de la revista Letras Libres, que comenzó a circular pues hace una semana, en los últimos días de mayo, que está comenzando a circular, dedica su portada al ciudadano Sheridan. Así dice el texto, ciudadano Sheridan. Hay un dibujo muy bello, por cierto, de Guillermo Sheridan, recto, viendo al frente, con sus lentes, su barba, en medio de una gran cantidad de libros y expedientes, y se publican en esta edición de Letras Libres distintos trabajos sobre lo que ha sido el trabajo de el gran académico, del gran crítico literario, en su momento también novelista Guillermo Sheridan, a propósito, desde luego, de el reciente trabajo tan comentado de Guillermo Sheridan, que fue el descubrimiento en diciembre del plagio de la tesis de licenciatura en la UNAM de la hoy todavía, y subrayo hoy todavía, ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Uno de esos textos es del editor de Letras Libres, de Fernando García Ramírez, el editor general de la revista, y lo titula El individuo frente al sistema. Comienza Fernando recordando la matanza, aquella terrible que hubo contra una protesta, fundamentalmente de jóvenes y estudiantes en China, en junio de 1989, y la imagen de un chino, de un muchacho que se plantó, se paró frente a los tanques del Ejército Rojo. Desde luego no los pudo detener, pero escribe Fernando, la imagen del hombre frente a los tanques sigue perviviendo en la memoria como ejemplo del individuo enfrentando a un sistema autoritario. Y concluye Fernando García Ramírez este artículo, breve por cierto, de una página en Letras Libres, con este párrafo: el hombre frente al tanque, el pequeño individuo frente al poderoso aparato, el ciudadano frente al poder. Desde esta perspectiva, todos aquellos que se preguntan ¿yo qué puedo hacer?, tienen en el ejemplo cívico de Guillermo Sheridan la respuesta: actuar desde la posición en la que uno se encuentra para enfrentar la opresión, con coraje, con algo de miedo, con emoción. Un solo individuo puede frenar al sistema. Qué emocionante el homenaje, Fernando García Ramírez, editor de Letras Libres, gusto siempre en saludarte. Qué emocionante la edición de junio de Letras Libres, Ciudadano Sheridan. Buen día, Fernando. Muy buenos días, querido Ciro. Te agradezco mucho esta llamada. Fíjate que quisimos celebrar en este número a Guillermo Sheridan, al hombre de letras, al estudioso, al erudito, al escritor de textos tan puntuales sobre la literatura mexicana, pero también al escritor de artículos humorísticos en la vena de Jorge Ibargüengoitia. Sí. Pero también quisimos celebrar al escritor crítico del poder. Son frecuentes sus artículos en la prensa de Guillermo, con críticas muy irónicas, muy sarcásticas, llenas de brillo y de ironía. Yo quise, por mi parte, celebrar al autor cívico, al autor que se enfrenta al poder, como tú muy bien reseñaste. A principios de año nos encontramos con la situación de que el presidente López Obrador quería de alguna manera impulsar la llegada de la ministra Yasmín Esquivel a la presidencia de la Suprema Corte. Preocupado por esta situación, Guillermo Sheridan un día la escuchó hablar en una entrevista y vio que la persona era muy limitada, que se expresaba muy mal. Le surgió la curiosidad, empezó a buscar, hizo una búsqueda muy simple en Google, encontró su tesis, la puso algún fragmento en la misma red y se encontró con párrafos semejantes de la tesis de la ministra. Hizo el cotejo ya más profesional y encontró que había
larguísimos pasajes de que la ministra, cuando era joven en su tesis de licenciatura, había plagiado. Perdón, Eso, Fernando, paréntesis. Sí, Trabajo claro. que Guillermo Sheridan había hecho 4, 5, 6 veces en su carrera. Así Documentar plagios, tú lo refieres en tu texto también. Exactamente. No era la primera vez que lo hacía Sheridan, no es que alguien lo hubiera contratado para hacer este trabajo, es un trabajo que Guillermo, yo recuerdo 3 o 4 casos, cuando menos. Sí, lo había hecho de una forma como una especie de, no diría yo divertimento, sino como una exigencia moral textual, como una forma de denunciar a aquellos que se roban ideas. Lo había hecho con varios escritores, lo denunció con Guadalupe Loaesa, con Fabrizio Mejía Madrid, lo denunció con un escritor de talla mayor, que es José María Pérez Gay, y yo señalo en mi nota que cuando Guillermo hizo esas denuncias no pasó nada. Los periódicos que publicaban esos autores, a pesar de la evidencia clara del plagio, no hicieron nada por sancionar a los autores o advertir a los lectores, no los corrieron de sus medios, publicaron tan tranquilamente como si a la sociedad no le interesara, o a los editores, la gravedad de lo que es un plagio textual. Y siguió Guillermo publicando este tipo de denuncias, generalmente de tipo literario, y fue cuando se le cruzó esta oportunidad de haber encontrado un plagio en la tesis de la ministra, que subió un artículo muy breve, 2 cuartillas, en donde denunciaba el parecido enorme de la tesis con otro trabajo previo de la ministra, y esto provocó una reacción extraordinaria. En redes inmediatamente se hizo un escándalo tremendo, tanto a favor como en contra. Y a eso me refiero también con el valor cívico de Guillermo. Mucho más a favor, ¿no, Fernando? Mucho más a favor, pero la parte en contra fue sobre que no la vemos nosotros, sino la sufrió el mismo Guillermo en forma de amenazas y de textos verdaderamente horribles dirigidos a él por su correo y en las redes. Y fue una avalancha de cosas muy desagradables para él que tuvo que enfrentar, porque fue él solo. Lo rebasó realmente este tipo de ataques. Pero como tú dices, la opinión pública favorable respecto al trabajo de Guillermo, la exhibición y difusión del plagio de la ministra Esquivel, pues cobró una dimensión inusual. Y la deja marcada para venga lo que venga para ella en su actividad pública. Y yo siempre creo que quedará marcada por ese plagio. Luego vino otro trabajo que probó que también había plagiado otra tesis en la Universidad de Anáhuac, pero yo me quedo con la frase, con el título de tu texto y con la frase final: un solo individuo puede frenar al sistema. No estoy tan seguro, pero ahí está el trabajo de Guillermo Sheridan en este caso. Sí, Fernando. yo quise destacar exactamente esa labor cívica del ciudadano común, del ciudadano, en este caso Sheridan, que había denunciado plagios literarios y que se movió de esa esfera para hacer una denuncia de un plagio de un personaje público. Esa pasión personal de Guillermo aplicada al ámbito cívico tuvo una repercusión mayor. Y eso es lo que destaco en mi texto, que todos nosotros, desde nuestra esfera común, desde nuestra posición, sea cual sea que ocupemos en la sociedad, podemos hacer algo, quizá no tan de una forma tan impactante como fue el trabajo de Guillermo, pero no sé, una maestra de kinder impotente ante lo que ve en la realidad puede sacar fotocopias, 10 fotocopias, y pegarlas en los muros. Puede asistir a las marchas, puede participar en redes. El individuo tiene muchas formas de actuar en su pequeña esfera, y quizá alguna de ellas pueda tener la repercusión que tuvo este texto de Guillermo. Pues felicidades, qué bonita, qué bella edición, qué gran homenaje a Guillermo Sheridan. Lo repetiré siempre que tenga oportunidad. Mi maestro de literatura en la preparatoria, en la universidad, a él le debo, a él y a algunas
2 o 3 personas más el enorme placer por la literatura, por la lectura, mi maestro Guillermo Sheridan, y felicidades. A mí me emocionó mucho la edición, me emocionó mucho tu texto. Qué placer y privilegio comentarlo hoy. Un abrazo, Fernando García Ramírez, a ti Te agradezco mucho, y a todos los editores de Letras Libres. Gracias.